Bienvenidos a la octava sesión del curso Biotecnología en Nutracéuticos y Fármacos. El día de hoy vamos a ver el tema de los compuestos fenólicos y para ello vamos a abordar los siguientes temas. Primero vamos a empezar hablando sobre la definición química y la clasificación de los compuestos fenólicos. Posteriormente vamos a hablar sobre la ruta biosintética de estos compuestos en las plantas. Después vamos a abordar el tema de los métodos de análisis para la cuantificación e identificación de los compuestos fenólicos. Después vamos a abordar los diferentes factores que van a afectar la biodisponibilidad de los compuestos fenólicos en el cuerpo humano. Después vamos a hablar sobre la farmacocinética, es decir, cómo se absorben, se distribuyen y se metabolizan los compuestos fenólicos. Posteriormente vamos a abordar el tema de los efectos positivos de los fenólicos en salud humana y finalmente vamos a ver de forma general la producción biotecnológica de suplementos alimenticios ricos en compuestos fenólicos. Vamos a iniciar entonces con un pequeño video con una explicación en el pizarrón sobre la definición química y la clasificación de los compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos son los compuestos nutracéuticos más estudiados hasta la fecha. De los diferentes grupos de compuestos nutracéuticos, los fenólicos son los que poseen la más alta capacidad antioxidante, es decir, son los que tienen la mayor capacidad de donar electrones y neutralizar radicales libres, que son los que generan muchas de las enfermedades crónico-degenerativas. Los fenólicos empezaron a estudiar con particular interés a partir de los años 90, cuando se descubrió la paradoja francesa. Es decir, la famosa paradoja nutricional francesa, que se refiere a que a pesar de que en Francia se consume un alto contenido de grasa saturada en la dieta, hay una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, y esto se atribuyó al consumo de una copa de vino tinto diaria. El vino tinto tiene un compuesto fenólico que lo contiene la uva, que se llama resveratrol, y el resveratrol es un compuesto altamente antioxidante que ayuda a neutralizar los radicales libres en el torrente sanguíneo y previene la oxidación de lipoproteínas de baja densidad, que son las que van y acumulan colesterol una vez que son oxidadas en el interior de las arterias, generando la aterosclerosis. Entonces, a partir de los años 90, cuando se descubrió el resveratrol y su relación con la paradoja francesa, es que se empezó a estudiar con muchísimo énfasis el grupo de los fenólicos. Y bueno, ¿qué es un compuesto fenólico? Un compuesto fenólico es un compuesto que tiene esta estructura básica. La estructura básica de un fenol, es decir, un grupo benceno unido a un grupo hidroxilo. Esto es un compuesto fenol. Bueno, los compuestos fenólicos se clasifican en compuestos fenólicos simples y en los flavonoides. Los flavonoides tienen una capacidad antioxidante mayor que los fenólicos simples. ¿Y de qué depende la capacidad antioxidante de un compuesto fenólico? Principalmente en su número de anillos aromáticos unidos a grupos OH y al número de grupos OH que tenga el compuesto fenólico. Mientras más OH tenga, va a ser más antioxidante el compuesto. ¿Por qué? Porque va a tener una mayor capacidad de donar electrones. Entonces, en eso, los flavonoides le ganan a los fenólicos simples. Pero, a su vez, los fenólicos simples también tienen importantes propiedades antioxidantes y nutracéuticas. En general, los compuestos fenólicos simples, a su vez, se van a clasificar en los ácidos fenólicos. Un ejemplo clásico de ácido fenólico es el ácido gálico. También tenemos a los estilbenos. El más famoso de los estilbenos es el resveratrol, que ahorita ya mencionamos que se encuentra en muy alta concentración en la cáscara, principalmente de la uva. Y tenemos a los ácidos hidroxicinámicos. Y en este grupo de los ácidos hidroxicinámicos, un compuesto muy importante es el ácido clorogénico. Se encuentra en mucha abundancia en la naturaleza, en el café, por ejemplo, está altamente abundante y se le han atribuido muchas propiedades para el tratamiento y la prevención del síndrome metabólico
y vamos a hablar mucho sobre este compuesto más adelante en la sesión. En el caso de los flavonoides, este se subclasifica en 6 principales grupos. Están las antocianinas, que son las encargadas de dar la pigmentación morada o pigmentación roja en algunos cultivos como las berries. Por ejemplo, el color rojo de las fresas se debe a la presencia de antocianinas, y el color morado de la mora azul también se debe a la presencia de las antocianinas. ¿De qué depende que una antocianina sea de color morado o sea de color rojo? Pues depende del pH en donde se encuentre en el medio suspendida ese compuesto. Si el pH es ácido, el compuesto va a ser color rojo. Por eso las fresas tienen un pH más ácido que las moras azules, y por eso es que los compuestos se encuentran de color rojo. Ya en pHs alcalinos se encuentran de color morado estos compuestos. Por ejemplo, si van al súper y compran esas famosas tostaditas Almas que son hechas a partir de maíz azul o maíz morado, si le agregan limón van a darse cuenta cómo se ponen rojas esas tostaditas, y eso se debe a las propiedades químicas de las antocianinas, que se protonan o se desprotonan dependiendo del pH en el que se encuentran, y por eso es que las antocianinas también se utilizan como colorantes naturales y como indicadores de pH principalmente, ¿no? Dependiendo del pH nos van a decir el color en el que se encuentran. Están los flavantresol. En el caso de los flavantresol, estos compuestos cuando se polimerizan forman los famosos taninos, que a pesar de que no los vamos a digerir, no los vamos a alcanzar a absorber en el intestino delgado por su alto peso molecular, los taninos van a llegar al intestino grueso. En el intestino grueso van a ser metabolizados por la microbiota intestinal, se van a formar metabolitos que luego los vamos a absorber al torrente sanguíneo y van a generar diferentes propiedades nutracéuticas. Una propiedad muy interesante de los taninos es la astringencia. El vino tinto también tiene un alto contenido de taninos, entonces cuando tomamos una copa de vino tinto vamos a sentir astringencia porque los taninos ligan a las proteínas de la saliva, entonces se precipitan en la saliva y vamos a tener esa sensación de astringencia. Por eso se dice que los taninos los podemos utilizar en el tratamiento o en la prevención de la obesidad, porque como ligan proteínas digestivas, pues vamos a tener una menor digestibilidad de los alimentos, entonces vamos a disminuir su valor calórico. Sin embargo, pues la concentración en la que se encuentran, por ejemplo, en el vino tinto no es suficiente para tener esa propiedad funcional. Es necesario extraer los taninos y poder hacer cápsulas para poder tener esas propiedades nutracéuticas, ¿no? Están también las flavanonas, están las flavonas, las isoflavonas, y están los flavonoles. Por ejemplo, en el caso de las isoflavonas, estas se encuentran en muy alta concentración en la soya, en las leguminosas en general. Vamos a ver la presencia de isoflavonas, y una característica importante de las isoflavonas es que en el intestino grueso se van a metabolizar también y se van a generar compuestos que son muy similares a los estrógenos. Entonces tienen actividad estrogénica cuando se absorben en el torrente sanguíneo. Dos ejemplos importantes de las isoflavonas pues son la diaceína y la genisteína, que se encuentran en la soya. Y bueno, los flavonoles son de los compuestos también más abundantes en la naturaleza cuando hablamos de compuestos fenólicos, y un ejemplo clásico de flavonol es la quercetina. La quercetina se encuentra en muy alta concentración en la cebolla. Entonces, bueno, de forma general así es como se clasifican, y ahorita vamos a hablar específicamente de cómo es que podemos diferenciar los diferentes tipos de flavonoides dependiendo de su estructura química. Bueno, esto que estamos viendo en el pizarrón es el anillo básico flavonoide. Son 3 anillos: el anillo A, B y C.
y dependiendo de las sustituciones químicas que ocurran en este anillo básico flavonoide es que se van a subclasificar los flavonoides en los 6 grupos que acabamos de ver hace algunos momentos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí a los diferentes grupos de compuestos flavonoides. Este compuesto que está aquí en el pizarrón sería un flavonol. Es decir, los flavonoles van a tener un grupo OH en el carbono número 3 del anillo C y va a haber un doble enlace entre el carbono 2 y 3. Así es como podemos identificar a un flavonol. Una flavona sería algo similar. Obviamente todos los flavonoides tienen una estructura similar, pero una flavona tendría simplemente esta estructura, sin el grupo OH. Esto sería una flavona. Entonces, una flavona lo que va a tener es un grupo cetónico en el carbono 4 y va a tener un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. ¿Y qué va a ser una isoflavona? La isoflavona, el anillo B, en lugar de estar en el carbono 2, va a estar en el carbono 3. Por eso se llama isoflavona, porque va a variar la posición en la que se encuentra el anillo B. Entonces, una isoflavona tendría esta estructura básica. Esto de aquí sería una isoflavona. Este es el flavonol. Esta sería una flavona. Y esta sería una isoflavona. Ahora vamos a ver los otros 3 grupos de compuestos flavonoides. Tenemos a los flavantresol. Como dijimos, estos son compuestos que se encuentran cuando se polimerizan, se generan los taninos. Y bueno, lo que tienen en particular estos compuestos es que tienen un grupo OH en el carbono número 3. Estos son los flavan 3. Si se fijan, la diferencia entre un flavonol y un flavantresol es que el flavantresol no va a tener un doble enlace entre el anillo 2 y 3, ni tampoco va a tener grupo cetónico en el anillo número 4. Están las antocianinas, que en el caso de las antocianinas, lo que tienen de particular estos compuestos flavonoides es que van a tener una carga positiva, van a estar cargadas positivamente en el carbono número 1 y además van a tener un grupo OH en el carbono número 3. ¿Okay? Esa es la característica básica de una antocianina, adicional a que va a tener un doble enlace entre el carbono 3 y 4. ¿Okay? Y pues bueno, esta es una característica muy importante, el hecho de que estén cargadas positivamente. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos el tema de absorción y distribución de los compuestos fenólicos. Y están las flavanonas, que pues van a ser igual. Tenemos el anillo básico flavonoide. Y la diferencia o lo característico de las flavanonas es que van a tener un grupo cetónico en el carbono número 4. ¿Ok? Entonces es lo que las va a caracterizar, las flavanonas. Esto de aquí son las antocianinas. Entonces ya dependiendo, es muy sencillo ver la estructura química y poder identificar el grupo de compuesto fenólico
que pertenecen los diferentes compuestos. Estos son como se agrupan de forma general los flavonoides. Bueno, una vez visto el tema de la clasificación química de los compuestos fenólicos, vamos a pasar a ver cómo se biosintetizan. También en el pizarrón vamos a ver toda la ruta biosintética de los compuestos fenólicos, haciendo un énfasis específico en el metabolismo general fenilpropanoide, que se va a explicar a continuación, y es muy importante que pongan atención en los precursores biosintéticos de los fenólicos simples y de los flavonoides, como vimos, de acuerdo a su clasificación química. Bueno, los compuestos fenólicos se van a generar en las plantas, se van a biosintetizar a través de una ruta metabólica que se conoce con el nombre de ruta fenilpropanoide. Esta ruta biosintética utiliza como sustrato a dos aminoácidos principales, a la L-fenilalanina es esta que estamos viendo aquí en el pizarrón, y a la L-tirosina. La diferencia entre este aminoácido y este aminoácido es la presencia del grupo OH. Entonces, ahorita vamos a ver que si la planta parte a partir de la tirosina, se va a ahorrar algunos pasos en la ruta biosintética. La primera enzima que va a actuar en la biosíntesis de compuestos fenólicos es la fenilalanina amonio liasa, y esta enzima se abrevia con el nombre de PAL por sus siglas en inglés, phenylalanine ammonium liase, y va a generar un compuesto que se llama ácido transinámico, que es el que les voy a dibujar aquí. Este es el ácido transinámico. Posteriormente llega una enzima que se llama cinamato 4-hidroxilasa, y va a generar un compuesto que se llama ácido P-cumárico, que es este que está aquí. Entonces, el ácido P-cumárico es un compuesto muy importante, lo vamos a señalar con azul, porque es el precursor biosintético de los ácidos fenólicos y de los ácidos hidroxicinámicos, como los que vimos hace algunos minutos. Ejemplos de ácidos fenólicos: el ácido gálico, el ácido ferúlico, el ácido cafeico, y ejemplos de ácidos hidroxicinámicos pues son el ácido clorogénico. Ahora, si la planta parte a partir de la tirosina directamente a través de la enzima tirosina amonio liasa, vamos a llegar al ácido P-cumárico. Algunas plantas, como por ejemplo las rosas, tienen muy activa la enzima tirosina amonio liasa, incluso más que la PAL, más que la fenilalanina amonio liasa. Entonces, los fenólicos se van a generar principalmente a partir de la tirosina en esas plantas, pero en la mayoría los compuestos fenólicos se van a generar a partir de la fenilalanina. Ahora, un indicador muy importante de estrés en las plantas, es decir, de que están bajo condiciones no favorables ambientales,
es la actividad de la fenilalanina amonio liasa. Las plantas empiezan a generar fenólicos cuando se encuentran bajo condiciones de estrés, y para saber si se encuentran bajo esas condiciones se mide muchas veces la actividad de esta enzima. Si está muy activa, quiere decir que la planta se encuentra bajo condiciones de estrés y muy posiblemente va a estar acumulando compuestos fenólicos. Entonces tenemos, hasta aquí hemos llegado al precursor de los ácidos fenólicos y los ácidos hidroxicinámicos. Entonces llega otra enzima que se llama 4-cumarato CoA ligasa y se abrevia como 4CL, y esta enzima lo que va a hacer es generar el p-cumaroil coenzima A, que es este que les voy a dibujar aquí. P-cumaroil coenzima A. Y este compuesto, al igual que el ácido p-cumárico, el p-cumaroil coenzima A también es de mucha relevancia en la biosíntesis de compuestos fenólicos, porque sirve como sustrato para la síntesis de flavonoides y estilbenos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es quedarnos con este compuesto para explicar cómo ocurre la biosíntesis de estilbenos y de flavonoides. Voy a borrar todo lo que tenemos por acá para partir entonces del p-cumaroil coenzima A. Entonces tenemos el p-cumaroil coenzima A. Y en este compuesto pues va a servir como precursor, como les comenté, para la síntesis de estilbenos o de flavonoides, dependiendo de la planta. Hay algunas plantas que tienen más activa la ruta biosintética de los estilbenos, otras que tienen más activa la ruta biosintética de los flavonoides. Entonces, dependiendo de qué tan activas se encuentren las enzimas, van a ser los compuestos que se van a producir. Entonces, el p-cumaroil va a actuar o se va a condensar con 3 moléculas de malonil y aquí pueden actuar 2 enzimas diferentes. Se actúa la estilbenosintasa que se abrevia como SS por sus siglas en inglés. Se va a generar el resveratrol. Esta estructura de aquí es la del resveratrol. Y bueno, como les digo, esto va a estar muy activo por ejemplo, en la uva. En la uva va a haber una síntesis muy elevada de resveratrol, principalmente en la cáscara. Es en donde más se concentra el resveratrol. Por eso es que el vino tinto tiene un alto contenido de resveratrol, por el color también que le proporcionan este compuesto. Entonces el resveratrol se acumula en esas plantas por acción de esta enzima, pero puede ser, si estamos hablando por ejemplo de las fresas o de las verdes que tienen un alto contenido de flavonoides, puede ser que aquí en lugar de actuar la estilbenosintasa, actúe la chalcona sintasa. La chalcona sintasa se abrevia como CHS por sus siglas en inglés,
Y el primer compuesto que se va a generar, que es el precursor de todos los demás flavonoides, es la naringenina chalcona. Es decir, se va a generar una chalcona, todavía no es un flavonoide, y la estructura de la naringenina chalcona es la que vamos a ver aquí en el pizarrón. Esta es la naringenina chalcona. Ahora después va a llegar una enzima que se llama chalcona isomerasa y se va a generar a la naringenina, que es este compuesto que les voy a dibujar. Esta es la naringenina, que es una flavanona. De acuerdo a las estructuras químicas que vimos hace unos momentos, esta correspondería a una flavanona. Ahora, si llega una enzima aquí que se llama isoflavona sintasa, que utiliza como sustrato a la naringenina, se va a generar a la genisteína, que es una isoflavona. Entonces permítanme escribir aquí la estructura de la naringenina, de la genisteína, perdón, que sería esta que está aquí, sería la genisteína. Entonces la genisteína se genera a partir de la naringenina por acción de la isoflavona sintasa, y esta es la estructura, y esta de aquí dijimos que era una isoflavona. ¿Ok? Bueno. Ahora, puede ser, regresando a la ruta biosintética y hablando un poquito más sobre otro tipo de isoflavonas que se pueden generar, vamos a ver cómo se generaría la deaceína. También aquí actuaría la chalcona sintasa. Se genera la naringenina chalcona, que sería esta de aquí. Y posteriormente viene una chalcona reductasa, CHR, y se va a generar un compuesto que se llama isoliquiritogenina. Lo voy a dibujar aquí. Este de aquí sería la isoliquiditogenina. ¿Ok? La diferencia entre la isoliquiditogenina y la naringenina chalcona, esta también es una chalcona,
La diferencia es que no tiene grupo OH en este carbono. Después, ¿qué es lo que ocurre? Viene la chalcona isomerasa, se abrevia como CHI, como lo vimos para la genisteína, para la síntesis de la genisteína. Viene la isoliquiditogenina como sustrato, se utiliza la chalcona isomerasa y vamos a generar la liquiditogenina, que pues básicamente se genera la flavanona. Que sería este compuesto que estamos viendo aquí en el pizarrón, y sería la liquiditogenina. ¿Ok? Veamos toda la ruta biosintética. Después, aquí en la liquiditogenina llega otra enzima que se llama isoflavona sintasa, y va a generar a la diatseína. Que es esta isoflavona que está aquí. Esta isoflavona tiene una actividad estrogénica muy fuerte por la ausencia del grupo OH comparado con la genisteína. Este compuesto, la diatseína, se metaboliza en el intestino grueso a equol y al metabolizarse a equol, el equol se absorbe y tiene actividad estrogénica. Entonces, este compuesto tiene, si comparan la estructura del equol contra el estradiol, van a darse cuenta que es muy similar y por lo tanto estos compuestos tienen actividad estrogénica. La diatseína mucho más que la genisteína por la ausencia de este grupo OH. Ahora pasaremos a ver el tema del análisis químico de los compuestos fenólicos. Y bueno, los compuestos fenólicos se pueden analizar principalmente por un método muy conocido que es el método de Fouillin-Ciocal-Thiou. Ese método nos ayuda a determinar la capacidad reductora de los compuestos fenólicos y es un método que se utiliza de forma rutinaria en muchos laboratorios para poder determinar el contenido total de compuestos fenólicos. Hay otro método que se llama el ensayo de ORAC o el ensayo del Oxygen Radical Absorbance Capacity, que nos permite determinar la capacidad antioxidante de un extracto de alguna planta, y pues se puede correlacionar de forma indirecta con el contenido de compuestos fenólicos totales. Tanto el ensayo de Fouillin-Ciocal-Thiou como el ensayo de ORAC son métodos que no son específicos. En el caso del ensayo de Fouillin-Ciocal-Thiou nos va a dar el contenido de compuestos fenólicos totales, y en el caso del ensayo de ORAC nos va a dar la capacidad antioxidante total, pero no nos va a decir cuáles son los compuestos que están presentes. Por otro lado, tenemos el análisis a través de cromatografía líquida, en el que se utiliza generalmente una columna fase reversa C18 para hacer la separación de los compuestos fenólicos, que posteriormente se identifican con un detector de fotodiodos o un detector UV visible. También ya hay varios equipos cromatográficos que están equipados con detectores de masas. Entonces ya la combinación del espectro de absorción más la masa nos permite dar una identificación más específica de cada compuesto fenólico. Bueno, el ensayo de Fouillin-Ciocal-Thiou es un ensayo colorimétrico que produce complejos colorimétricos que son fácilmente detectables a 725 nanómetros. El reactivo de Fouillin-Ciocal-Thiou es color amarillo, pero cuando lo ponemos en contacto con los compuestos fenólicos, los fenólicos le transfieren electrones al reactivo de Fouillin y se pone color morado. Aquí es bien importante tener en cuenta que cualquier compuesto que esté en el extracto que sea reductor va a tener la capacidad de donar electrones al reactivo de Fouillin-Ciocal-Thiou. Entonces es un ensayo que es poco específico,
Lo que sí es que, pues como lo comentamos en el video introductorio, los compuestos fenólicos son los que tienen la mayor capacidad antioxidante que se han reportado hasta la fecha, y también de los compuestos que tienen la mayor capacidad de donar electrones. Entonces, generalmente cuando es un extracto que es libre o que tiene baja concentración de vitamina C, se puede correlacionar el contenido de compuestos fenólicos totales con el resultado del Foliin Shock al Tube. Sin embargo, hay algunas frutas como por ejemplo las fresas, el kiwi, la naranja, que tienen un alto contenido de vitamina C, y la vitamina C tiene un poder reductor muy fuerte. Entonces, cuando hacemos un extracto de esas plantas, la vitamina C también va a donar electrones al reactivo de Foliin, al igual que hay unos azúcares reductores que están presentes en las frutas, como la glucosa, por ejemplo, la fructosa, que tienen la capacidad de donar también electrones al reactivo de Foliin, y también algunos aminoácidos. Entonces, al final se convierte en un ensayo poco específico, porque lo que hace es medir la capacidad de donar electrones de un extracto en particular. Bueno, para nosotros hace algunos años lo que hicimos fue mejorar la especificidad del ensayo de Foliin. Un estudiante de doctorado, Juan Carlos Sánchez Rangel, desarrolló en el grupo de investigación un método que permite eliminar las interferencias de los compuestos que no son compuestos fenólicos en el ensayo de Foliin. ¿En qué consiste este método? Bueno, el reactivo de Foliin, para que un compuesto fenólico pueda donarle electrones al reactivo de Foliin, el compuesto fenólico tiene que estar como ion fenolato. Si no está como ion fenolato, no le puede donar electrones al reactivo de Foliin. Y para que esté como ion fenolato, el compuesto fenólico tiene que estar a un pH de aproximadamente 10. Y entre 9 y 10. ¿Y qué es lo que ocurre entonces cuando nosotros agregamos el extracto al inicio al reactivo de Foliin? El reactivo de Foliin está ácido, está en un medio ácido, es ácido. Lo que va a reaccionar ahí no son los compuestos fenólicos, van a ser los compuestos que son de interferencia, como la vitamina C, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es precisamente de eso, que a un pH de 3 no reaccionan los compuestos fenólicos, y ya cuando ajustamos el pH a un pH alcalino, los fenólicos empiezan a donar electrones. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no modificar el método para hacerlo en 2 etapas y de forma indirecta poder cuantificar qué tanto tiene el extracto de otros compuestos que no sean reductores? Entonces lo que hicimos fue proponer primero mezclar el reactivo de Foliin con el extracto. El extracto crudo, generalmente se utiliza metanol, incubarlo por 3 minutos, aquí va a estar un pH de 3, y medir la absorbancia a 765 nanómetros. Y ya de esa manera, esa absorbancia que se desarrolle o ese color azul que se desarrolle se va a atribuir a los compuestos que no son compuestos fenólicos. Estos resultados después los comparamos con una curva estándar de ácido ascórbico, es decir, de vitamina C, y nos dimos cuenta que se correlacionan muy bien los resultados que se obtienen aquí en esta primera etapa con el contenido de vitamina C de las frutas y hortalizas. Entonces, este método, al hacerlo de forma seccionada, nos permite cuantificar de forma simultánea tanto vitamina C como compuestos fenólicos. Entonces, una vez que se obtiene ese resultado a los 3 minutos, después ajustamos el pH del ensayo, le agregamos carbonato de sodio, se incuba durante 2 horas el ensayo para que se termine de desarrollar la coloración azul, y ahora sí, la coloración azul que se genera va a ser específicamente de los compuestos fenólicos. Entonces se mide la absorbancia, se compara contra una curva estándar, por ejemplo, de ácido clorogénico, que es un compuesto fenólico, o ácido gálico, dependiendo de cuál es el compuesto fenólico mayoritario en la planta. Y ya que se compara contra esa curva estándar, pues se calcula los compuestos fenólicos totales. Después, a estos compuestos fenólicos totales le vamos a restar el poder reductor del ácido ascórbico que se cuantificó al inicio del ensayo, y de esa manera ya podemos tener un valor corregido de compuestos fenólicos totales. Este artículo se encuentra disponible en la plataforma y es importante que lo tomen como material de lectura, material de estudio. Bueno, ahora el ensayo de Horak es un ensayo que nos permite saber la capacidad antioxidante total de un extracto. Hasta hace algunos años este ensayo era muy relevante. De hecho, la
la USDA había desarrollado bases de datos de diferentes alimentos en los que se les medía la capacidad antioxidante, pero después, a través del tiempo, se dieron cuenta que no se correlacionaban completamente bien el resultado de fenólicos totales con, el resultado de la capacidad antioxidante, perdón, no se correlacionaba bien con lo que se veía in vivo. Este es un ensayo que se hace en una microplaca, es in vitro, y los resultados de varias investigaciones demostraron que, pues, a pesar de que tenga una capacidad antioxidante muy alta in vitro el compuesto, no necesariamente eso se va a reflejar en una actividad biológica significativamente positiva, o se va a incrementar el contenido de antioxidantes en el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Ahorita vamos a verlo más adelante. Los compuestos fenólicos se metabolizan al momento de que pasan por el tracto digestivo, entonces no se van a absorber con esa misma estructura química y la capacidad antioxidante se va a ver bastante afectada. Pero bueno, como quiera, el valor de capacidad antioxidante in vitro es importante porque en algunos compuestos se mantiene la parte química que tiene la capacidad antioxidante, y sí logramos absorber una parte de la molécula que es antioxidante. Y aparte también desde el punto de vista de actividad in vitro de los compuestos para utilizarlos, por ejemplo, en alimentos, o sea, agregar compuestos fenólicos como antioxidantes para prolongar la vida de anaquel, también es importante este método. Este método sí se correlaciona con lo que ocurre in vitro, ¿no? En sistemas alimenticios, pero ya para poder determinar bien in vivo se tienen que hacer estudios con animales. Pero bueno, ¿en qué consiste este método? Este método utiliza como prueba fluorescente a la fluoresceína, y la fluoresceína se pone en contacto con un generador de radicales libres que es el AAPH, el 2,2' asobis 2-aminopropano dihidrocloruro, y este compuesto lo que hace es generar radicales libres. ¿Qué van a hacer estos radicales libres? Pues estos radicales libres van a empezar a atacar a la fluoresceína, y al atacar a la fluoresceína va a empezar a perder fluorescencia. Si se fijan, va perdiendo el color amarillo. Bueno, ahora si ponemos en contacto también al extracto rico en compuestos fenólicos o en cualquier antioxidante que tenga la capacidad de neutralizar radicales libres, ese antioxidante lo que va a hacer es donar electrones a los radicales libres para neutralizarlos, y de esa manera disminuir la velocidad en que la fluoresceína va a empezar a perder fluorescencia. Y al final del ensayo de ORAC se obtienen estas curvas en el que se mide la pérdida de fluorescencia a través del tiempo. Entonces, se fijan, aquí hay dos curvas, ¿no? Está la curva que tiene la muestra, que es una curva que tiene un periodo al inicio, pues, de latencia para disminuir su fluorescencia mucho mayor que el extracto, bueno, que el blanco que no contiene extracto, que rápidamente la fluoresceína pierde fluorescencia, ¿no? Porque no hay antioxidantes que la protejan contra la pérdida de fluorescencia. En cambio, cuando se le pone el extracto, tarda más tiempo en disminuir su fluorescencia. Y la capacidad antioxidante, pues, va a ser la diferencia entre esta curva y esta curva comparada con una curva estándar de Trolox. El Trolox es un análogo de la vitamina E que es hidrosoluble, que se utiliza como estándar para la cuantificación de la capacidad antioxidante en sistemas in vitro. Ahora, este medio o este ensayo se realiza en un medio acuoso, en un medio polar. Entonces existe una adaptación del ensayo de ORAC para poder evaluar la capacidad antioxidante de compuestos que son no polares, ¿no? Por ejemplo, el beta-caroteno, los carotenoides en general son compuestos que son no polares y no se puede medir su capacidad antioxidante en un sistema acuoso, como lo es el método tradicional del ensayo de ORAC. Entonces desarrollaron una modificación del método de ORAC para encapsular primero a esos compuestos que son no polares con una maltociclodextrina, con una beta-ciclodextrina metilada al azar, y esa beta-ciclodextrina lo que hace es encapsular a los compuestos para que puedan estar solubles en el medio del ensayo y posteriormente puedan estar neutralizando a los radicales libres, ¿no?
Y esta es una modificación importante que se hizo del estudio para poder medir la capacidad antioxidante lipofílica. Entonces tenemos ORAC hidrofílico y ORAC lipofílico. Ahora, ¿cómo se determina el perfil de compuestos fenólicos? Como ya se los acabo de mencionar hace algunos minutos, los compuestos fenólicos, su perfil se determina a través de cromatografía líquida de alta resolución, utilizando un HPLC. Generalmente se utiliza una columna C18, fase reversa, y se utiliza un detector de fotodiodos. Por ejemplo, los compuestos, los ácidos fenólicos y los ácidos hidroxicinámicos tienen lambdas max de absorción a 280 nanómetros y 320 nanómetros. En cambio, los flavonoides tienen lambdas más de absorción alrededor de los 360 nanómetros. De esa manera podemos identificar de forma tentativa si un pico cromatográfico es un ácido fenólico o es un fenólico simple o es un flavonoide. De igual forma, por ejemplo, los estilbenos tienen lambdas max alrededor de los 550, 570 nanómetros. Pues vamos a continuar ahora con el tema de los factores que afectan la biodisponibilidad de los compuestos fenólicos. Son varios factores los que van a afectar qué tanto logramos absorber de los compuestos fenólicos. Uno de ellos es el procesamiento de los alimentos. Hay otros que están relacionados más con la formulación en sí del alimento, con la interacción que tienen los fenólicos con otros compuestos en el torrente sanguíneo, por ejemplo, que los ayuden a transportarse y a incrementar su tiempo de vida media. Están los relacionados con los mismos compuestos fenólicos, con su estructura química, qué tan compleja es, qué tan fácil es que logremos absorber esos compuestos en el intestino delgado o si van a llegar al intestino grueso. Están los relacionados con el humano, contamos con las enzimas necesarias para poder metabolizar un compuesto fenólico o contamos con la microbiota necesaria para poder transformar un compuesto fenólico en un metabolito que podamos absorber. Esos son los relacionados con el humano. Y hay factores externos también como las condiciones ambientales, por ejemplo. Entonces vamos a empezar con los factores externos. Pues el medio ambiente tiene un impacto muy fuerte sobre la concentración de compuestos secundarios, metabolitos secundarios en las plantas de forma general. Por ejemplo, la exposición a luz ultravioleta de una planta va a afectar el contenido de compuestos fenólicos. Mientras más luz ultravioleta se le irradie a una planta, va a generar más compuestos que necesita para filtrar la luz, por ejemplo, y los flavonoides y los ácidos hidroxicinámicos tienen lambdas max de absorción en la región de la luz ultravioleta A y B. Entonces se sintetizan en la planta como resultado de ese estrés para poder filtrar la luz, ¿no? Entonces el medio ambiente va a afectar muchísimo el contenido de compuestos fenólicos en las plantas, el grado de madurez de la fruta también. La concentración de ácidos fenólicos, por ejemplo, va disminuyendo a medida de que una blueberry, una mora azul se va madurando. Entonces va cambiando el color de la mora azul hacia un color morado porque se van transformando los compuestos fenólicos que están presentes en el fruto durante su maduración. En cuanto a los factores ambientales, pues pongo esa fotografía. No sé si tuvieron oportunidad de ver esta película de The Martian, que es sobre un astronauta que se quedó en Marte pues abandonado y pues tuvo que empezar a producir su alimento, ¿no? Entonces, hablando un poquito, pongo esto aquí para mencionarles un poquito cómo el medio ambiente puede afectar a la producción alimenticia, ¿no? Ahorita que, bueno, se tenía de meta que para el 2020 llegara el hombre de nuevo a la Luna y también llegara a Marte. Y bueno, son planes que siguen en puerta que se realicen. Y bueno, cuando yo estuve haciendo mi doctorado, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto con la NASA, en donde se asemejaban las condiciones atmosféricas de la Luna y de Marte para ver cómo iba a ser posible la colonización, o sea, cómo el humano iba a poder colonizar otros planetas o en este caso la Luna para también ver si era posible hacer la producción de alimentos. Y bueno, hicimos como modelo, utilizamos a la lechuga y la pusimos a crecer en cámaras que asemejaban las condiciones atmosféricas de Marte y la Luna. De hecho, las cámaras eran manejadas desde la NASA. Yo hice el doctorado en Texas A&M
y Texas A&M está a 1 hora de donde está la NASA, ¿no? 1 hora y media de Houston. Y bueno, fue un proyecto muy interesante y fue muy interesante ver que los resultados sobre todo, ¿no? Primero, nos dimos cuenta que la lechuga en este caso sí podía ser utilizada o sí se podía producir en las condiciones en las que tenían planteado hacer los invernaderos en la Luna y Marte, que eran condiciones de baja presión y sobre todo condiciones de muy baja presión de oxígeno. Todo eso afecta la fotosíntesis de las plantas. Hicimos varios tratamientos, algunos con una concentración de oxígeno muy, muy baja, y bueno, tuvimos resultados muy positivos. Primero nos dimos cuenta que sí puede crecer la lechuga bajo las condiciones en que se van a poner los invernaderos, y segundo, nos dimos cuenta que esas lechugas tenían un contenido todavía mucho mayor de antioxidantes. Si pueden ver aquí en la imagen, esta lechuga que está aquí, que crecía bajo condiciones atmosféricas de aquí de la Tierra, 101 de presión total y 21 de presión de oxígeno, pues si se fijan es un poquito más verde, ¿no? Pero cuando se sometían a las condiciones más intensas de estrés se ponía color morado, o sea, la lechuga empezaba a producir antocianinas. Entonces fue algo pues muy interesante, darnos cuenta de cómo las condiciones pues extraterrestres pueden modificar el contenido de compuestos bioactivos en las plantas, ¿no? Pero sí es posible hacerlas crecer. Y bueno, ¿por qué estas condiciones de presión reducidas? Porque lo que se quiere hacer cuando se vaya a otros planetas, bueno, en este caso a Marte o a la Luna, lo que se quiere es poner invernaderos que no necesiten soportes tan fuertes para poder mantener el diferencial de presión. Va a ser, pues, básicamente, pues es difícil que puedan crecer las plantas bajo las condiciones normales que tienen aquellos ambientes, pero se pretende generar invernaderos con condiciones que puedan asemejar las condiciones de aquí de la Tierra, pero el diferencial de presión no puede ser muy alto porque se necesitaría muchísimo material para poder hacer la construcción de esos invernaderos. Entonces aquí pues vimos que con una presión total de 25 se podía hacer el crecimiento de la planta, y también con una reducción a 6 kilopascales de oxígeno también se podía hacer el crecimiento de las lechugas, y se obtenían lechugas todavía más antioxidantes. Estas camaritas, de hecho, ya se las llevaron los astronautas en algunas expediciones que han hecho, y se llevan las camaritas para hacer crecer plantas porque psicológicamente es positivo para ellos, incluso sirve para purificar también el agua que utilizan los astronautas en las aeronaves. Eso es un poquito sobre los factores externos. También pues el procesamiento de alimentos va a afectar el contenido de compuestos fenólicos. Un compuesto fenólico arriba de 65 grados centígrados se empieza a deteriorar, se empieza a degradar, y también la forma en que los vayamos a cocinar los alimentos van a afectar de forma significativa el contenido de compuestos fenólicos. Si por ejemplo ponemos a hervir un alimento, va a perder más compuestos fenólicos a que si lo cocemos con vapor, por ejemplo. Hicimos un experimento con brócoli en el que probamos diferentes métodos de cocción o de preparación del brócoli, y nos dimos cuenta que era mucho mejor hacer la cocción con microondas o con vapor, por ejemplo, que con agua, porque los fenólicos pues son polares y se van hacia el agua de cocción. Bueno, algo parecido estamos viendo aquí en estas figuras, en el que hicieron cocción de frijol, y también por diferentes métodos, ¿no? Y aquellos métodos que son más agresivos hace que se pierdan los compuestos fenólicos. En el caso bueno, hicieron este es un estudio que hicieron para determinar el contenido de compuestos fenólicos en brócoli, y obtuvieron algo parecido a lo que nosotros obtuvimos en nuestro estudio. La cocción por vapor, o sea, el steam, pues puede preservar mejor, incluso puede hacer más biodisponibles algunos compuestos fenólicos e incrementan su cuantificación. Y en el caso del tomate, por ejemplo, probaron la biodisponibilidad en este caso, naringenina, que es uno de los compuestos fenólicos principales en el tomate,
en tomate que estaba cocido y en tomate fresco, y se dieron cuenta que en el tomate que estaba cocido se podía absorber mejor el compuesto fenólico, y esto pues es de esperarse. Los compuestos fenólicos se encuentran unidos a macromoléculas, y al momento de someterlos a tratamientos térmicos, estos alimentos, pues esas macromoléculas, por ejemplo las proteínas, se desnaturalizan y empiezan a liberar metabolitos secundarios, ¿no? Como los compuestos fenólicos, y se hacen más bioaccesibles estos compuestos. Y bueno, el estrés que es un tema que nosotros estudiamos muchísimo en el grupo de investigación, es uno de los principales centros o temáticas que nosotros abordamos en el centro de investigación, en el grupo de investigación. El estrés ayuda a que se active el metabolismo secundario de las plantas y ayuda a que se produzcan compuestos fenólicos, como lo mencionamos hace unos momentos en el caso de la PAL. Cuando una planta se encuentra bajo estrés, la PAL se empieza a activar muchísimo, y esa activación de la PAL va a hacer que se empiezan a acumular compuestos fenólicos. Entonces nosotros aprovechamos de esa capacidad que tienen los vegetales ya durante la poscosecha para tratar de activarles el metabolismo lo más posible a través de la aplicación de estreses, y que empiezan a acumular compuestos fenólicos. Por ejemplo, hicimos un experimento en el que sometimos a la zanahoria a diferentes intensidades de estrés de corte. Generamos cortes tipo slice, tipo pies, rayaduras. Se almacenó el tejido por 48 horas a 20 grados centígrados en condiciones de aire e hiperoxia, es decir, 80% de oxígeno en el espacio de cabeza se estaba inyectando de forma constante a estos envases que estamos viendo aquí, y se midió la acumulación de compuestos fenólicos y la actividad antioxidante de las zanahorias sometidas a las condiciones de estrés. Si se fijan, aquí está el contenido de compuestos fenólicos totales antes de la aplicación del estrés, y las barras en verde son después de 24 horas, de 48 horas de almacenamiento a 20 grados centígrados del tejido ya estresado, o bien de las zanahorias completas, almacenadas en condiciones de hiperoxia o de aire. Entonces, si nos podemos dar cuenta, a medida de que se incrementa la intensidad de corte, hay mayor acumulación de compuestos fenólicos, es decir, el tejido se estresa más. Acuérdense, los vegetales, una vez que son cosechados, pues siguen su actividad metabólica, siguen respirando, siguen vivos, y pueden responder a diferentes condiciones de estrés. En este caso fueron 2 estreses que se aplicaron de forma simultánea, ¿no? El estrés de corte y aparte la hiperoxia. Fíjense, con el puro estrés de corte se logró incrementar 300% el contenido de compuestos fenólicos totales, y cuando se mezclaba estrés de corte más hiperoxia, se logró incrementar 360% los compuestos fenólicos totales. Obviamente esto se vio reflejado en la actividad antioxidante. Sabemos que los compuestos fenólicos son los más antioxidantes en la naturaleza, y por lo tanto hubo 200% de incremento y 300% de incremento en el contenido de compuestos de actividad antioxidante del tejido. Estos son los compuestos fenólicos que se logran identificar en la zanahoria estresada. Tenemos el ácido clorogénico, derivados del ácido clorogénico, el ácido ferúlico, y bueno, cada pico corresponde a un compuesto diferente. Si se fijan, en la zanahoria, antes de la aplicación del estrés, solamente pues tenía un pico significativo, un compuesto significativo, que es el ácido clorogénico, pero por la aplicación del estrés se incrementó la concentración de todos estos compuestos estos picos que están en verde, y con el estrés de corte más la hiperoxia todavía se incrementó más el contenido de los compuestos que se producen por el estrés de corte. Entonces, por ejemplo, el ácido clorogénico, que es el 3-O-cafeoil quínico, este compuesto sirve para la prevención de la diabetes, la arteriosclerosis y la carcinogénesis. En general sirve para la prevención y tratamiento del síndrome metabólico. Fíjense, solamente por rallar la zanahoria, dejarla almacenada 48 horas a 20 grados centígrados, se logró incrementar en 3000% su concentración. Estos dos compuestos, que son derivados del ácido clorogénico, tienen una relevancia farmacéutica muy interesante porque se pueden utilizar en el tratamiento del SIDA. Una persona que ya tiene VIH, que consuma zanahoria estresada con estos compuestos, pues va a tardar más tiempo el VIH en replicarse y en transformarse en SIDA. Recuerden, el virus es una cosa y la enfermedad es otra cosa.
Entonces, lo que hacen estos compuestos es que son retrovirales y disminuyen la replicación del virus en el humano. Y si se dan cuenta, el ácido 3,5-dicafilquínico no se encontraba presente en la zanahoria antes de la aplicación del estrés, pero por la aplicación del estrés se logran producir alrededor de 35 miligramos por kilogramo de zanahoria. Y en el caso del ácido 4,5-dicafeoilquínico, en las zanahorias tipo PAE, en el corte tipo PAE mezclado con hiperoxia, se logra incrementar en 2,200% con respecto a la zanahoria no estresada. Nosotros lo que hacemos entonces es proponer el uso de estos estreses abióticos post cosecha como una alternativa a la ingeniería genética. La forma convencional en que se producen los compuestos nutracéuticos en plantas es a través de la modificación genética, en la cual pues, se sobreexpresa una de las enzimas claves en la ruta metabólica del compuesto que queremos producir, y al sobreexpresarla pues vamos a generar más del compuesto de interés. Sin embargo, muchas veces esa modificación genética va a generar un desbalance metabólico en la planta y la planta va a producir niveles pues no significativos, limitados, pocos del compuesto de interés. De forma contraria, nosotros evitamos la transformación genética a través del uso de estreses abióticos post cosecha, como lo es el estrés de corte, el uso de algunas fitohormonas como el etileno, el ácido jasmónico, etcétera, la atmósfera modificada como la hiperoxia, la luz ultravioleta, y de forma natural activamos todas las rutas metabólicas de defensa o algunas que son clave para la producción de metabolitos secundarios, y el tejido empieza a acumular pues, compuestos que nos ayudan a prevenir diferentes tipos de enfermedades, y como la planta va a empezar a producir un compuesto que realmente necesita para defenderse, va a empezar a producir cantidades muy significativas de ese compuesto. Y bueno, si van pues básicamente lo que les estoy diciendo es que si van al súper y compran pues vegetales cortados, pues posiblemente tengan más compuestos antioxidantes que un vegetal que no está cortado. Sin embargo, pues aquí una limitante es la temperatura, ¿no? Para poder mantener la calidad de los productos precortados tienen que estar en refrigeración, y la refrigeración va a hacer que tarden un poco más de tiempo estos cultivos en producir a los compuestos antioxidantes. Entonces, nosotros como alternativa trabajamos en dos vertientes. Una es producir alimentos a partir de tejido estresado, y otra es pues tomar esos frutas y hortalizas que no cumplen con estándares de calidad para consumo humano y aplicarles cantidades de estrés muy elevadas, o sea, extremas, estreses extremos, para tratar de activar lo más posible el metabolismo de la planta y que empiecen a producir la mayor cantidad posible de compuestos antioxidantes, para después extraerlos, purificarlos y comercializarlos en la industria de los suplementos alimenticios y la industria farmacéutica. De esta manera, pues estamos apoyando al sector agropecuario porque le estamos proporcionando un uso alterno a su material de desperdicio. Es impresionante la cantidad de material vegetal que se desperdicia, la cantidad de alimento que se desperdicia por malas prácticas post cosecha. Alrededor de una tercera parte de los alimentos que se producen en el campo se tienen que tirar por malas prácticas post cosecha o por defectos de calidad o porque a la gente no le gusta cómo se ven los alimentos cuando cumplen completamente con estándares de sanidad, o sea, no nos van a hacer daño al momento de consumirlos. Y bueno, de esta manera se les agrega valor a estos desperdicios y se transforman en biofábricas de compuestos que son altamente antioxidantes. Fíjense, aquí hay un panorama general de los desperdicios en México. Son pérdidas millonarias anuales de estos cultivos, ¿no? Y bueno, como lo hemos hecho con la zanahoria, lo hemos hecho con otros cultivos también, la producción de compuestos fenólicos. Por ejemplo, en el caso de la papa, en la papa también aplicamos diferentes intensidades de corte. Hicimos cortes tipo slide, cortes tipo pie, corte tipo ralladura. Medimos la producción de compuestos fenólicos a través del tiempo y nos dimos cuenta que en el caso de la papa, el corte que era más efectivo para acumular fenólicos era el corte tipo pie, contrario con la zanahoria. Y esta papa
produce 100% más de los compuestos fenólicos que están originalmente presentes en la papa. Lo que es muy importante o interesante de la papa es que acumula diferentes isómeros del ácido clorogénico. El ácido clorogénico, por ejemplo, el neoclorogénico, es un compuesto que ya se ha comprobado que puede ser empleado en el tratamiento, por ejemplo, del cáncer de mama en modelos animales. Y esa propiedad no lo tiene el ácido clorogénico, entonces en este caso es mejor acumular el isómero del ácido neoclorogénico. Y bueno, así el criptoclorogénico de igual forma tiene actividades diferenciadas con respecto al clorogénico, por lo tanto es importante modular qué isómero es el que se va a acumular en la papa o en los vegetales, y esto se hace a través de ingeniería metabólica. Nosotros con este experimento nos dimos cuenta que modulando el tiempo de almacenamiento y el tipo de corte, podemos también modular el tipo de isómero de ácido clorogénico que se va a acumular. Entonces estamos haciendo ingeniería metabólica sin necesidad de transformar genéticamente a la planta. Bueno, como vimos hace unos momentos, los fenólicos se producen a través de la ruta fenilpropanoide, pero para poder tener esos aminoácidos necesarios para la producción de compuestos fenólicos es necesario una fuente de carbono, y en este caso la fuente de carbono es el azúcar. Sabiendo eso, pues sabemos que la papa tiene un alto contenido de almidón, y que ese almidón pues es glucosa, es azúcar. Y lo que nos planteamos en este experimento fue, bueno, ya sabemos que la papa tiene la capacidad de producir los isómeros de los ácidos clorogénicos, ¿por qué no generar un procedimiento que genere más fuente de carbono en la papa para que puedan producirse más compuestos, más ácidos clorogénicos? Y fue ahí cuando dijimos, bueno, vamos a aplicarle a la papa un spray, después de cortarlo, un spray que contenga enzimas amilolíticas, es decir, las que degradan al almidón, para que empiecen a acumular la papa diferentes isómeros en mayor concentración que la que hace de forma natural al momento de cortarla. Entonces agregamos esas enzimas en forma de spray y pues nos dimos cuenta que se puede acumular hasta 210% más de los isómeros cuando se aplica el spray en la papa después de cortarla. Y bueno, al final propusimos esto para la papa, ¿no? Para poderla utilizar como bioreactor de ácidos clorogénicos. Primero, pues aplicar estrés de corte en un corte tipo pie. Después, agregar enzimas amilolíticas al corte para que se hidrolice el almidón, que se incremente ese contenido de azúcar, para que luego ese azúcar se convierta en aminoácidos aromáticos, que después se conviertan en ácidos clorogénicos. Bueno, algo que no mencioné en las slides anterior, nos dimos cuenta que en el caso de la papa, al momento de rallarla, se producían menos fenólicos. Si recordamos, me voy a regresar a esa imagen, en lugar de incrementarse, en la ralladura se empieza a disminuir. ¿Y a qué se debe esto? A que la papa, a diferencia de la zanahoria, tiene una enzima muy activa que se llama polifenol oxidasa. Entonces, en la papa, al momento de que se están produciendo los fenólicos en la papa que está rallada, también se están oxidando muy rápidamente, porque al estar más rallada tiene mayor contacto con el oxígeno es un sustrato de la polifenol oxidasa, están también más en contacto la enzima con el sustrato. Entonces, en lugar de producirse fenólicos, se estaban produciendo, pero se estaban rápidamente oxidando, por eso no estamos viendo ese incremento en la concentración. Incluso si se fijan aquí en la fotografía, la papa rallada está color pues oscura, ya solamente con rallarla, ¿no? Entonces rápidamente se oxidan los compuestos fenólicos. Entonces no quiere decir que no se estén produciendo, simplemente su velocidad de oxidación es más rápida que su velocidad de síntesis. Al igual que lo hemos hecho con la papa, hemos trabajado con la uva, la famosa uva y el resveratrol. Aquí lo que hicimos fue tomar uvas y las colocamos debajo de unas lámparas de luz ultravioleta C a diferentes condiciones, ¿no? Por 15 minutos, a 30 grados centígrados, o 30 minutos a 30 grados centígrados. Fue como se trataron a las uvas. Y posteriormente se almacenaron 5 días a 30 grados o a condiciones de refrigeración que son las recomendadas para la uva. Y nos dimos cuenta que por solo aplicar luz ultravioleta por 30 minutos
Se incrementan 4 veces el contenido de quercetina 3-O-glucósido, que ya habíamos comentado, la quercetina es un flavonol, uno de los más abundantes en los tejidos vegetales, que también tienen actividades biológicas muy interesantes. Y en el caso de resveratrol se incrementó 30 veces más el contenido en la cáscara, ¿no? Que es en donde se concentra el resveratrol. Si se fijan en los estudios de mercado de nutracéuticos, se van a dar cuenta que el resveratrol es de los compuestos con mayor mercado. Entonces, pues esta técnica representa una estrategia muy sencilla para poder sobreacumular el contenido de resveratrol en la uva. Bueno, ¿qué hacer con el tejido estresado? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en el grupo de investigación? Estamos siguiendo 3 estrategias, ¿no? La primera es deshidratar el tejido estresado para convertirlo en ingrediente para la industria de alimentos. Ahorita vamos a hablar más sobre eso, sobre un ingrediente que desarrollamos que se llama Sanafort. Podemos transformar ese alimento en alimentos procesados como bebidas, jugos, por ejemplo, que tengan un contenido mucho más elevado de compuestos antioxidantes u otro tipo de alimento. También hemos trabajado realizando papillas, que ahorita les voy a hablar un poquito más sobre eso. O bien se puede utilizar el tejido estresado como materia prima para la extracción de compuestos nutracéuticos. Bueno, aquí está lo que les comentaba de Sanafort. La zanahoria la tratamos con estreses. Esta tecnología resultó en una startup en la que se está comercializando el Sanafort. Y bueno, se tiene a la zanahoria, se aplican estreses, se sobreproduce el ácido clorogénico, es el compuesto que se acumula el ácido clorogénico. Y posteriormente, una vez que el tejido ya está con una alta concentración de ácido clorogénico, se deshidrata, se muele y se obtiene esta harina Sanafort, que es harina de zanahoria fortificada. Y esta harina pues, se puede utilizar para la extracción de ácido clorogénico y generar cápsulas, como ya se los comentó el doctor Benavides en la sesión de bioprocesos para la producción de suplementos alimenticios. De hecho, pues es uno de los proyectos que realizamos en conjunto, utilizar Sanafort para extraer el ácido clorogénico y generar un suplemento alimenticio. También se puede agregar de forma directa a los alimentos, como a las tortillas o a las salchichas, y ya tenemos avance en esa investigación. O bien se puede transformar el tejido ya estresado en jugo. La tecnología para la generación de Sanafort se encuentra protegida bajo solicitud de patentes. Es muy importante proteger todo lo que se desarrolla en el laboratorio, porque pues eso le da valor a tu tecnología al momento de que la quieras transferir a alguna empresa o al momento de que quieras emprender. También el tener una propiedad intelectual asociado con tu tecnología le da mucho valor tanto a la empresa como al producto que estás ofreciendo. Entonces, si comparamos una harina de zanahoria convencional comparada con una harina Sanafort, la harina Sanafort va a tener 200% más antioxidantes, va a tener 500% más ácido clorogénico y va a tener 20% más de fibra dietética. Esto tiene impacto tanto para la salud como para los alimentos también. ¿Por qué? Porque si le agregamos a un alimento, por ejemplo, una tortilla o a una salchicha, un ingrediente que tiene un alto contenido de antioxidantes, va a afectar positivamente su vida de anaquel, es decir, va a hacer que se oxide menos el alimento durante el almacenamiento y vamos a alargar su vida de anaquel. O podemos reducir el uso de antioxidantes que son artificiales, que pues algunos de ellos tienen efecto dañino para la salud en muy alta concentración. El ácido clorogénico, pues al momento de que lo consumamos, pues vamos a tener un efecto positivo en salud humana. Y en el caso de la fibra, además de que nos beneficia para la salud, también tiene propiedades funcionales en los alimentos porque ayuda a retener el agua. Por ejemplo, en las salchichas ayuda a prevenir la sinéresis, es decir, la pérdida de humedad, la pérdida de agua de las salchichas, que luego hacen que tengan una apariencia un poco pegajosa. Ayudan en esas propiedades de retención de agua el hecho de que tenga mayor fibra el Sanafort. Es lo que hemos visto en las diferentes aplicaciones que hemos desarrollado. Y el Sanafort, que se utiliza para la extracción de compuestos fenólicos. Aquí está el bioproceso que se desarrolló, que ya lo vimos en la sesión con el doctor Benavides, en la que se utiliza un sistema de 2 acuosas
para hacer la extracción in situ del ácido clorogénico. Ese extracto que se obtiene a través del sistema de dos fosas acuosas se puede transformar en un suplemento alimenticio. Bueno, este es el experimento que hicimos para sustituir en 10% la harina nixtamalizada en tortillas. Utilizamos 90% de harina maseca, 10% de harina Sanafort y al final logramos obtener este producto que están viendo aquí en la slide. Pues sí, tiene una coloración más amarilla, que no es desagradable para los consumidores, pero tiene una concentración muchísimo más elevada de compuestos fenólicos, ¿no? Por ejemplo, tiene 1.392 milicrogramos por gramo de compuestos fenólicos totales, la adicionada con Sanafort comparada con la adicionada con harina de zanahoria convencional, que tiene 773 microgramos por gramo, y la tortilla blanca convencional tiene 542 microgramos por gramo de compuestos fenólicos totales. La harina de nixtamalizada ya por sí misma contiene compuestos fenólicos, principalmente ácido ferúlico, que se ha relacionado con la prevención de diferentes enfermedades, pero pues la adición de Sanafort te puede llevar hasta 3 veces más el contenido de compuestos fenólicos. En el caso de los carotenoides, pues se ve muy incrementado, obviamente comparado contra las tortillas blancas convencionales, las que no tienen Sanafort o harina convencional de zanahoria, pues prácticamente no tienen nada de carotenoides, pero cuando le agregamos el Sanafort, pues se mantiene el contenido de compuestos carotenoides tanto en la harina convencional como en la de zanahoria convencional como en la harina de zanahoria Sanafort. Bueno, ¿qué beneficios puede tener para la salud el consumir estas tortillas que tienen Sanafort? En México se consumen alrededor de 6 tortillas por día por cada mexicano. Y ya los estudios clínicos que se han realizado con ácido clorogénico han demostrado que 50 miligramos por día de consumo de este compuesto puede ya proporcionar beneficios para la salud. Entonces, pensando en las 6 tortillas que cada mexicano consume, si pensáramos que a lo mejor en lugar de consumir esas tortillas convencionales, consumen las tortillas adicionadas con Sanafort, pues van a tener el 42% del aporte necesario del ácido clorogénico para ver efectos positivos en salud humana. Van a tener 104% de vitamina A en la forma de beta-caroteno, lo cual es muy, muy importante porque la vitamina A es de las vitaminas de mayor deficiencia en el mundo, como lo vimos en la clase de vitaminas y minerales. Entonces, con las 6 tortillas ya estás dando el aporte necesario de vitamina A la población. El casi 40% de la fibra dietética, que es uno de los nutracéuticos más importantes para prevenir enfermedades gastrointestinales, disminuir el colesterol, etcétera. Y vamos a darle 15% menos calorías al consumidor, que a la larga, pues eso va a tener un impacto positivo sobre la prevención de la obesidad. Y lo más importante de esto, pues es la combinación de todos los nutracéuticos que se tienen en el producto al momento de utilizar la harina de zanahoria. Vamos a tener fibra, vamos a tener carotenoides, vamos a tener fenólicos, que de forma sinérgica pueden actuar para prevenir diferentes tipos de enfermedades. Y bueno, desarrollamos también un producto con Sigma Alimentos. De hecho, Sigma ya está agregando vegetales a algunas de sus formulaciones de salchichas de la línea Cuídate de Sigma Alimentos. Y desarrollamos una salchicha adicionada con Sanafort. Aquí lo que se hizo fue eliminar el 4% que se agrega de almidón a las salchichas, como pues es un ingrediente que tiene funcionalidad en las salchichas, el almidón, porque ayuda a retener agua. Pero pues son prácticamente calorías vacías, ¿no? Estamos agregando un ingrediente que no nos aporta nada más. Entonces, lo que hicimos fue eliminar ese almidón y agregar ese 4% de harina de zanahoria Sanafort y logramos producir una salchicha que aportara el 20% de los requerimientos diarios de vegetales y el 40% de los requerimientos diarios de vitamina A. Y bueno, este producto lo pensó Sigma muy enfocado hacia cómo le hacemos para que los niños consuman vegetales. A los niños pues no les gustan tanto los vegetales, pero sí les gustan los embutidos. Entonces es una manera indirecta de darle a los niños el vegetal a través de un alimento pues que sea de gusto para ellos, ¿no?
Bueno, de forma similar hicimos el desarrollo del jugo de zanahoria Sanafort. Aquí lo que hicimos fue modificar el proceso de producción de jugo y lo que hicimos fue aplicar estrés de corte para activar el metabolismo, para producir ácido clorogénico. Eh, y esas zanahorias que estaban cortadas en forma de slides, si leen el artículo completo van a darse cuenta que probamos muchísimos tipos de corte para la producción del jugo. Al final nos dimos cuenta que las slides eran las más apropiadas para producir y para prevenir la pérdida de compuestos durante la etapa de blanching, de blanqueo o de escaldado de la zanahoria. Y pues lo que hicimos fue cortarla, incubarla 48 horas a 15 grados y luego ya pasarla al proceso de escaldado. El procedimiento de escaldado es muy importante en la industria de producción de jugos porque ahí se inactivan enzimas que luego van a afectar a la calidad del producto. Entonces es inevitable hacer el escaldado y lo que hicimos fue estresar antes de escaldar. Durante el escaldado pues obviamente se pierde una cantidad importante de compuestos fenólicos porque es agua en la que se sumergen pues los vegetales. Y posteriormente, después del escaldado, se hace la extracción del jugo, la filtración y luego la pasteurización. Y al final nos dimos cuenta que si elaborábamos el jugo a partir de zanahorias estresadas, podíamos obtener un jugo con 3.600% más de ácido clorogénico, 195% más de compuestos fenólicos totales y que además representa una excelente fuente de vitamina A. Esto es lo que llamamos el jugo Sanafort. Y bueno, otro experimento que a mí en lo particular me gustó muchísimo fue el ver cómo el obtener una papilla puede ayudar a potenciar el desarrollo cognitivo de los niños. Pues sabemos que la papilla es el principal alimento de los niños, papillas, y de hecho la papilla de zanahoria es uno de los sabores pues, más buscados por las amas de casa, seguramente porque es el sabor que más le gusta a los niños, por los padres de familia en general, pues buscan mucho la papilla de zanahoria. Entonces buscamos la manera de modificar el proceso para la producción de papilla de zanahoria para que obtuviéramos una papilla pues muy alta en antioxidantes, ¿no? Entonces, de forma similar como lo hicimos con el jugo, modificamos el proceso para aplicar una etapa de estrés antes de la esterilización de los purés y logramos producir una papilla que tenía un elevado contenido de ácido clorogénico. Se lo dimos como alimentación a ratas, les hicimos pruebas de desarrollo cognitivo a las ratas y nos dimos cuenta que el ácido clorogénico hacía que las ratas pudieran desarrollar mejor sus habilidades cognitivas. ¿Y esto a qué se debe? Pues el ácido clorogénico funciona como prebiótico, es decir, llega al intestino grueso y en el intestino grueso cambia la microbiota intestinal y esa microbiota intestinal está directamente pues, relacionada con el cerebro. Ya luego lo veremos cuando veamos el tema de los probióticos. Pero al cambiar la microbiota podemos absorber mejor otros nutrientes que se necesitan para el buen desempeño cerebral, etcétera. Y en el caso de la ratita nos dimos cuenta que el alimentarlas con una papilla elaborada a partir de zanahoria estresada potencializaba su desarrollo cognitivo, su desarrollo neuronal. Y bueno, hemos también hecho versiones más funcionales todavía de la harina Sanafort. Por ejemplo, en este experimento lo que hicimos fue mezclar el estrés de corte más extrusión para hacer más biodisponibles los compuestos fenólicos que se producen por el estrés de corte. Los compuestos fenólicos en las plantas se encuentran como fenólicos libres y como fenólicos ligados. Los fenólicos libres, pues así se encuentran, de forma libre los consumimos y los podemos absorber, algunos de ellos llegan al intestino grueso, y los fenólicos ligados se encuentran unidos, por ejemplo, a la fibra, algunas proteínas, y pues no se encuentran accesibles para poder absorberlos, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos fue, bueno, estamos produciendo muchos fenólicos, posiblemente varios de esos fenólicos que se están produciendo se están polimerizando o se están uniendo a otras moléculas y no los estamos logrando tener disponibles para la absorción. Entonces lo que hicimos fue combinar el estrés de corte con extrusión para que la extrusión hiciera que se liberaran esos compuestos y tener una harina Sanafort con compuestos más bioaccesibles.
Y bueno, ¿qué hay de los metabolitos primarios? Ya hablando un poquito de estrés y recordando lo que vimos del tema de la ruta biosintética, los compuestos fenólicos se producen a partir de los ácidos, de los aminoácidos aromáticos, ¿no? A partir de la tirosina amonioliasa o la fenilalanina amonioliasa que cataliza la conversión hacia compuestos fenólicos. Y de unos estudios que realizamos a través de transcriptómica nos dimos cuenta que el metabolismo primario de las zanahorias también se activaba, además del metabolismo secundario. Y un metabolito primario muy importante para la industria farmacéutica es el ácido chiquímico. El ácido chiquímico se utiliza como materia prima para la producción de Tamiflu. Y el Tamiflu pues es la principal línea de defensa contra la influenza. Cuando hay influenza, lo que la gente consume para eliminar ese virus es el Tamiflu. Y cuando hay una pandemia de influenza, pues el Tamiflu escasea porque no hay suficiente ácido chiquímico. El ácido chiquímico pues tiene una alta relevancia farmacéutica, es uno de los fármacos más relevantes y se extrae del anís estrellado chino. Esa es su principal fuente. Sin embargo, pues la producción de anís estrellado no es suficiente para cumplir con la demanda global de Tamiflu y por lo tanto es importante encontrar otras fuentes adicionales al ácido chiquímico. El anís estrellado también se utiliza, por ejemplo, para la cocina o para fines culinarios en China, ¿no? Entonces las hectáreas de anís estrellado que se pueden utilizar para la extracción de ácido chiquímico pues están controladas, reguladas y no son suficientes. Entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no desarrollamos un proceso si ya sabemos que se activa el metabolismo primario de la zanahoria y se va a posiblemente pues generar este compuesto, pero pues no lo estamos viendo acumulado porque se está transformando en aminoácidos aromáticos? Entonces lo que dijimos fue, bueno, pues hay que mezclar o hay que agregarle a la zanahoria estresada algún compuesto que inhiba la transformación del ácido chiquímico en aminoácidos aromáticos. Entonces, pues bueno, dimos con el glifosato, que es un compuesto muy famoso, el famoso Roundup, que se utiliza como herbicida, que su mecanismo es precisamente inhibir a la enzima EPSP sintasa, que se encarga de la conversión de ácido chiquímico en aminoácidos aromáticos. Y al agregar el glifosato en la zanahoria rallada y después de 24 horas de almacenamiento a 20 grados centígrados, logramos incrementar en 1700% el contenido de ácido chiquímico en la zanahoria. Entonces imagínense pues la relevancia que esto tiene. Ya tenemos una materia prima para la extracción de ácido chiquímico en un periodo muy corto de tiempo sin tener que cultivar al anís estrellado, tener que esperar todo el tiempo que tarda la planta en desarrollarse. Aquí simplemente se pueden utilizar zanahorias, preferentemente zanahorias a lo mejor que no cumplan con estándares de calidad para consumo humano. Aplicamos estrés de corte, le agregamos glifosato y la transformamos, obtenemos el ácido chiquímico y ese ácido chiquímico después se puede utilizar para la transformación y para la obtención de Tamiflu. Y bueno, ¿por qué los compuestos fenólicos producen, por qué los tejidos vegetales cortados producen compuestos fenólicos? Bueno, es principalmente una respuesta al estrés enfocada a evitar la pérdida de humedad. Cuando nosotros nos cortamos, pues se generan costras. En el caso de las plantas, cuando las cortamos, van a querer generar una capa que prevenga o que disminuya la pérdida de humedad en el tejido vegetal. Y en este caso, lo que ocurre en la zanahoria o en los vegetales es que esos fenólicos se necesitan para la lignificación. La lignificación lo que ayuda es a prevenir la pérdida de humedad. Entonces aquí lo que es bien importante y lo que les estoy presentando a lo mejor pareciera un tanto simple, es muy importante conocer todo el metabolismo de la planta para saber qué tan rápido se están produciendo los compuestos, qué tan rápido se están transformando en lignina, porque lo que nosotros queremos o buscamos es que se acumulen la mayor cantidad de compuestos y no se estén transformando tantos en lignina. Y también, pues obviamente es muy importante conocer todo el proceso metabólico de las plantas, ¿no? Cuáles son las moléculas de señalización en las plantas que le están diciendo que respondan al estrés y produzcan compuestos fenólicos. Y bueno, enfocados en comprender completamente el mecanismo del corte, del estrés de corte que hace que se produzcan metabolitos secundarios, pues hicimos un estudio
muy detallado sobre, a nivel fisiológico, molecular, la respuesta de la zanahoria al estrés de corte, y eso nos permitió elucidar bien el mecanismo. Y este conocimiento científico que generamos es el que nos ha permitido hacer todos los desarrollos tecnológicos que les mencioné. O sea, sin conocer esto antes, hubiera sido prácticamente imposible hacer el desarrollo del Sanafor, del jugo. ¿Por qué? Porque a través de este conocimiento sabemos cómo funciona la planta y cómo podemos pues, modular su metabolismo para generar diferentes productos. Este es otro ejemplo de cómo a través del estrés, incluso de deshidratación, sabemos que la lignina se produce para evitar la pérdida de humedad. Entonces, en este estudio comprobamos que si las zanahorias se almacenaban en condiciones de deshidratación o de bajas concentraciones de humedad relativa, pues la zanahoria empieza a producir todavía mucha más lignina, entonces el proceso de lignificación se favorece, que no siempre es no deseable porque la lignina también tiene propiedades nutracéuticas, se puede utilizar como fibra dietética. Entonces ya dependiendo de qué es lo que se quiera, si se quiera lignina o se quiera fenólicos, pues se puede controlar la humedad relativa del ambiente en el que se almacena la zanahoria para que se vayan favoreciendo ya sea la producción o la transformación, la acumulación o la transformación de compuestos fenólicos. Bueno, después de ver dos de los factores relacionados con la biodisponibilidad de compuestos fenólicos, es decir, los factores externos y el procesamiento de alimentos, ahora vamos a pasar a ver los factores relacionados con el alimento. Un factor muy importante es la formulación del alimento. El compuesto fenólico se va a lograr absorber en el cuerpo muchas veces gracias al metabolismo que ocurre en el intestino grueso. Por lo tanto, es importante que la microbiota intestinal también tenga alimento o prebióticos que los ayuden a desarrollarse y tener una microbiota que sea benéfica y ayude en la metabolización de los compuestos fenólicos para poder absorberlos. Entonces, un factor importante relacionado con el alimento es la formulación. En esta tabla podemos ver cómo es que un compuesto fenólico, en este caso la quercetina, se puede absorber mejor cuando es suministrado con fibra dietética soluble, porque la fibra dietética soluble, a diferencia de la insoluble, funciona como prebiótico en el intestino grueso. Otro factor importante relacionado con la biodisponibilidad de los compuestos fenólicos es su interacción con otros compuestos. Una vez que los compuestos fenólicos se absorben en el torrente sanguíneo, este se puede unir a algunas proteínas como la albúmina, que le va a ayudar a transportarse y alargar la vida media en el torrente sanguíneo. También hay factores relacionados con los mismos compuestos fenólicos. Uno, pues el más importante es la estructura química. Como les comenté al principio de la sesión, los taninos son compuestos que son de peso molecular muy alto. Entonces, estos compuestos, debido a su estructura química, no los vamos a poder absorber en el intestino delgado. Van a llegar al intestino grueso y ahí se van a metabolizar y se van a generar metabolitos que son bioactivos, que van a proporcionar beneficios para la salud. Y en cambio, si se encuentran como agliconas, una aglicona es el compuesto fenólico que no tiene azúcares y un glicósido es un compuesto fenólico que tiene azúcares. Si se encuentra como aglicona, es decir, libre de azúcares, vamos a poder absorberlo en el intestino delgado, el compuesto fenólico simple. Pero si está glicosidado, si tiene una molécula de azúcar diferente a la glucosa, el compuesto va a llegar al intestino grueso y en el intestino grueso se va a metabolizar. Los microorganismos van a generar enzimas que van a cortar ese azúcar, lo van a utilizar como alimento y luego se va a absorber el compuesto fenólico ya al torrente sanguíneo. Y, por ejemplo, si se encuentran con glucosa, en el intestino delgado pueden absorberse a través de los mecanismos por los que se absorbe la glucosa. Ahorita vamos a verlo con más detalle ahorita que veamos el tema de la farmacocinética. Y en el caso de las antocianinas es un caso muy particular porque el hecho de que estén cargadas positivamente, eso permite que los compuestos fenólicos se puedan absorber en el intestino delgado. Relacionados con el humano. Este es un factor muy importante que va a depender de cada persona. Como les digo, depende de qué microbiota intestinal tengas.
qué tanto vas a poder metabolizar los compuestos fenólicos, depende de qué tan activas están algunas enzimas en el intestino delgado, qué tanto vas a poder convertir esos glicósidos en agliconas para que se puedan absorber, etcétera, ¿no? Entonces, algunos factores intestinales son la actividad de la lactasa fluoridicil hidrolasa, que está presente en el microvello que cubre las células epiteliales del intestino delgado. Esta enzima tiene dos sitios catalíticos. Uno es lactosa hidrolasa y el otro es glucosidasa. Entonces, las agliconas son capaces de entrar a las células epiteliales por difusión pasiva, por lo tanto, es necesario que estas dos enzimas se encuentren activas para poder hidrolizar a los azúcares de los compuestos fenólicos y poderlos absorber como agliconas. También la actividad de la beta-glucosidasa citosólica presente en las células epiteliales es muy importante para aquellos compuestos fenólicos que sean unidos a glucosa, puedan ser liberados, transformarse en agliconas y se puedan absorber. Y los glucósidos polares se transforman al interior de las células epiteliales mediante un transportador activo de glucosa dependiente de sodio, el SGLT1, es decir, mediante el mecanismo a través del cual se absorbe la glucosa, también se pueden absorber estos compuestos fenólicos que son glucosidados. Cuando decimos glucosidados nos referimos a que tiene unido glucosa. Cuando decimos glicosidados nos referimos a que está unido a algún otro azúcar distinto a la glucosa. Los compuestos fenólicos que no son absorbidos en el intestino delgado van a llegar al intestino grueso, en donde van a sufrir varias modificaciones químicas. La microbiota intestinal va a transformar los glicósidos en agliconas y los va a metabolizar aún más y luego ya se van a absorber al torrente sanguíneo. Bueno, aquí nada más es uno de los primeros estudios que se realizó en el que se evaluó cómo las heces fecales puede transformar a la quercetina en un derivado de la quercetina, en un metabolito. Cómo es que la rutina, que es una quercetina unida a un azúcar, por efecto de la microbiota y de las enzimas que se producen, se van convirtiendo en quercetina. Entonces, si podemos ver, se va incrementando la concentración de quercetina a medida que se va disminuyendo la concentración de la rutina, ¿no? Que es un glicósido de la quercetina. Y esto gracias a la actividad de la microbiota intestinal. Tomaron esas fecales, que es donde se encuentra la microbiota intestinal, y ahí inocularon a la quercetina, a la rutina, y vieron cómo se iba transformando en metabolitos, uno de ellos la quercetina. Y bueno, está también muy importante la transformación de diatseína en equol, que depende del Lactococcus garbiae, y este equol es el que tiene la actividad estrogénica. Ahorita lo vimos en la ruta biosintética, cómo se biosintetizaba la diatseína. Es importante que esta diatseína se convierta en equol para que pueda tener una actividad estrogénica más potente. ¿Y de qué depende que se transforme en equol? De la microbiota intestinal. Si una persona no tiene Lactococcus garbiae, no va a poder transformar esta diatseína en equol. Son factores humanos, ¿no? Los compuestos fenólicos pues se obtienen, se encuentran ligados a la fibra, por ejemplo, y por eso es que su metabolismo continúa hasta el colon cuando se encuentra unido a estas macromoléculas que no se logran metabolizar en el intestino delgado. Incluso hay algunos metabolitos, por ejemplo, en el caso del ácido clorogénico, se genera un metabolito del ácido clorogénico que se llama ácido dihidrocaféico, que ya en el intestino grueso es donde va a tener propiedades bioactivas bien interesantes. Hemos visto en este experimento que realizamos, nos dimos cuenta que el metabolito del ácido clorogénico que se genera en el colon puede tener actividad anticancerígena contra células de cáncer de colon. Entonces aquí sí sería deseable que el ácido clorogénico llegue al intestino grueso, y ahí en el intestino grueso se metaboliza, se genera el ácido dihidrocaféico para que ese ácido dihidrocaféico tenga la actividad pues anticancerígena, ¿no? Y el ácido clorogénico, como ya les comenté, pues se encuentra en todos los productos Sanafor, en el jugo, en las salchichas, en las tortillas, en la harina Sanafor, en la papilla, y esto sirve como alimento para la microbiota y se generan estos metabolitos secundarios, metabolitos derivados, perdón, del ácido clorogénico,
especialmente el ácido dihidrocafeico, que ya demostramos en el grupo de investigación que tiene una actividad anticancerígena muy importante en cáncer de colon. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la farmacocinética de los compuestos fenólicos. Como les comenté, va a estar principalmente determinada la farmacocinética por su estructura química. Depende de qué tan compleja es esa estructura química, si vamos a poder absorber o no al compuesto fenólico en el intestino delgado. Recapitulando, intestino delgado se pueden absorber las agliconas, y se pueden absorber aquellos fenólicos que tienen glucósidos, es decir, que tienen unidad glucosa. ¿Y por qué? Porque se pueden absorber a través del mecanismo por el que se absorbe la glucosa, o se pueden transformar en agliconas por glucosidasas que están presentes ahí en el intestino delgado. Y si no están así, pues van a llegar al intestino grueso, y ahí se van a fermentar por la microbiota intestinal y se van a generar metabolitos que luego se pueden absorber. Pero hay algunos compuestos fenólicos que su estructura es tan compleja que ni siquiera se van a poder metabolizar en el intestino delgado, van a llegar al intestino grueso, y algunos de ellos sí se van a poder utilizar por la microbiota intestinal y generar metabolitos con actividad nutracéutica. Entonces, como les comenté, la glicosilación, si se encuentran en forma de glicósidos o agliconas, es un factor muy, muy importante para que se puedan absorber. La conjugación con otros compuestos fenólicos, el peso molecular, como las agliconas se absorben mucho más fácil que los glicósidos. Estas enzimas que ya les había comentado, que son fundamentales para que se puedan metabolizar en el intestino delgado. Y bueno, esto es lo que habíamos repetido hace ratito. Pero bueno, ya que se absorben los compuestos fenólicos al torrente sanguíneo, ahí se van a llegar al hígado, y en el hígado por un método de detoxificación común para xenobióticos a través de las enzimas fase 1 y las enzimas fase 2 que ya hemos estado mencionando durante el semestre, van a sufrir cambios los fenólicos, se van a glucuronidar, se van a sulfatar o se van a metilar, y se van a generar los metabolitos ahí en el hígado que después se van a distribuir y van a tener la acción benéfica, ¿no? Entonces, fíjense, antes de que se conociera bien sobre el metabolismo en el cuerpo, la farmacocinética de los compuestos fenólicos, antes todos los estudios lo que hacían era tomar un extracto de una planta y probar su bioactividad en células in vitro. Todos esos estudios pues simplemente no son válidos, porque si se fijan, los compuestos fenólicos se transforman completamente en el cuerpo en otros metabolitos, y esos metabolitos son los que se deberían de probar en esas líneas celulares para saber si va a tener alguna propiedad benéfica para la salud, no el extracto en sí, en donde se encuentran los compuestos intactos y todavía no están en la forma en que se van a absorber en el torrente sanguíneo. Y bueno, esta figura resume muy bien toda la farmacocinética de los compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos son extensivamente modificados durante la absorción. Es algo muy diferente lo que vamos a lograr absorber al torrente sanguíneo. Los glicosidados se van a hidrolizar en el intestino delgado o en el colon, es decir, los glucosidados sí se van a lograr hidrolizar. Los glicosidados, los que no tengan glucosa, van a llegar al intestino grueso. Aquí hay una hidrólisis enzimática, y las agliconas pueden ser absorbidas ya al torrente sanguíneo, van a llegar al hígado, en donde van a sufrir modificaciones químicas como metilación, sulfatación, glucuronidación, y esos compuestos son los que van a ir a las células y a los tejidos a tener la propiedad nutracéutica, o bien se van a excretar a través de la orina. Un compuesto fenólico puede generar hasta 20 metabolitos en el organismo. Y generalmente 2 de estos 3 son los que van a dominar y son a los que se les van a atribuir las propiedades nutracéuticas. Por ejemplo, el metabolito predominante del ácido clorogénico en el intestino grueso es el ácido dihidrocafeico, y a él es al que se le pueden atribuir las propiedades benéficas del ácido clorogénico, por ejemplo, contra el tratamiento del cáncer de colon. Y bueno, los efectos positivos en salud humana lo vamos a ver mucho más detallado con las presentaciones que están realizando sus compañeros como proyecto final. Hay 2 equipos que van a presentar sobre compuestos fenólicos, van a hablar sobre ácido clorogénico, de hecho muy a detalle sobre sus propiedades
bioactivas, pero bueno, básicamente los fenólicos tienen la capacidad de ligar y precipitar proteínas. Esto, como les comenté también al inicio de la clase, los compuestos taninos o los polímeros de flavantresol, que se llaman taninos, tienen la capacidad de precipitar proteínas de la saliva. Y al precipitarla, pues disminuimos la digestibilidad de los alimentos, por lo tanto, pudieran ser utilizados como un tratamiento para disminuir el aporte calórico de los alimentos y poder prevenir la obesidad. Ligan la alminasa salivar, enzimas digestivas en el intestino delgado, entonces disminuye el valor calórico, el valor nutrimental de los alimentos y puede tener un menor aprovechamiento de las calorías que nos aportan, ¿no? Por lo tanto, se pueden utilizar como tratamiento de la obesidad. Tiene la capacidad de ligar metales. Este propiedad es muy importante para, por ejemplo, ligar el hierro. Sabemos que el hierro es un catalizador de la oxidación de grasas. Lo vimos que en concentraciones tóxicas puede ser catalizador. Lo vimos en la sesión de minerales. Y pues lo que hace los fenólicos es ligar minerales y pues inhibir la oxidación de grasas e inhibir la generación de radicales libres. También son antioxidantes muy potentes, tienen la capacidad de donar electrones y de prevenir la oxidación. Y bueno, también pueden activar algunas otras enzimas que son antioxidantes en el torrente sanguíneo, en el cuerpo, que funcionan en general como antioxidantes, también funcionan como antioxidantes indirectos, además de neutralizar radicales libres, también tienen la capacidad de activar enzimas en las células que son antioxidantes. Todo esto lo vamos a ver mucho más a detalle en las presentaciones que van a hacer sus compañeros como proyecto final. Y bueno, finalmente vamos a ver la producción biotecnológica de compuestos nutracéuticos, específicamente de fenólicos. Bueno, ¿cuál es la ingesta diaria recomendada? Como tal, no existe una ingesta diaria recomendada para compuestos fenólicos, pero las cápsulas que ustedes puedan encontrar en GNC, etcétera, van a tener alrededor de 500 miligramos en el caso de flavonoides como la quercetina y la rutina, o entre 50 y 100 miligramos para el caso de las isoflavonas. Entonces, digamos que alrededor de 500 miligramos es lo que generalmente se consume diariamente cuando a través de suplementos alimenticios, no más lo que se consume de forma natural en las dietas. Pero los suplementos generalmente tienen 500 miligramos. Además de tener fuentes naturales, acuérdense también ya hay fuentes genéticamente modificadas que pueden producir algunos nutracéuticos. Por ejemplo, en el caso de las isoflavonas, como la diatseína y la genisteína, como fuente natural se puede utilizar el frijol negro o la soya. Pero también ya hay una cepa de Saccharomyces cerevisiae que genera isoflavonas. Entonces, tenemos las dos alternativas. En el caso del ácido clorogénico o los ácidos hidroxicinámicos, podemos utilizar el café. Sin embargo, pues la mayor parte de la producción de café pues se utiliza para la elaboración de bebidas o la extracción de cafeína, pero bueno, es una fuente muy importante de ácido clorogénico. O bien se puede utilizar también la zanahoria estresada, como la vimos en esta sesión. Y también ya hay fuentes recombinantes de Saccharomyces cerevisiae, de E. coli, para producir este compuesto. Aquí es muy importante tener en cuenta las restricciones. E. coli pues no se puede utilizar para la producción de nutracéuticos o productos que sean de consumo humano por las toxinas que pueden generar durante el proceso de cultivo, pero la Saccharomyces sí se puede utilizar. Y también tenemos cepas modificadas genéticamente para producir resveratrol, o también Saccharomyces cerevisiae, y pues obviamente la fuente natural por excelencia, que sería la uva. Ahora, este es un proceso general que se puede seguir para la extracción de compuestos fenólicos, para la generación de suplementos alimenticios, pero obviamente el equipo que va a presentar sobre los compuestos fenólicos tiene que presentar un proceso más específico para su compuesto. Pero bueno, partiendo ya sea de un tejido vegetal o un microorganismo, tenemos que pasar ya sea por una maceración mecánica para extraer el compuesto si estamos partiendo de un tejido vegetal, o de una ruptura celular para poder hacer la extracción del compuesto en caso de que estemos con un medio de cultivo, con un microorganismo y que el compuesto no se esté pues excretando al medio de cultivo y esté de forma intracelular. Entonces tenemos que hacer primero la extracción.
Luego, en el caso de la maceración, si partimos, por ejemplo, de un tejido vegetal, hacemos una extracción sólido-líquido, es decir, eliminamos, molemos, homogenizamos el tejido vegetal con el solvente de elección, recuperamos el sobrenadante y ese líquido tenemos que removerle los sólidos y ya nos quedamos con el medio, con el sobrenadante o con el extracto que es rico en el compuesto de interés. Y en el caso de la ruptura celular también hay que remover los sólidos remanentes del cultivo celular. Esto se puede realizar a través de operaciones sanitarias de sedimentación, centrifugación, microfiltración. Nos quedamos con el extracto y después pasamos a un fraccionamiento líquido-líquido en donde podemos de forma selectiva purificar al compuesto de interés, ¿no? Por ejemplo, se pueden utilizar sistemas acuoso orgánico, etcétera, dependiendo de la polaridad de nuestro compuesto fenólico que queramos recuperar. Por ejemplo, se utiliza acetato de etilo para poder extraer el resveratrol. Entonces, si vamos a extraer resveratrol de las uvas, después de hacer este proceso de extracción con etanol, luego podemos utilizar acetato de etilo y el resveratrol se va a ir hacia el acetato de etilo. Y ya después ese acetato de etilo se puede evaporar y ya tenemos un extracto rico en resveratrol, ¿no? O bien, si queremos que sea solamente resveratrol, que esté puro el resveratrol, hay que entrar a más operaciones unitarias. Hay que evaporar el solvente, hacer una ultrafiltración y después una cromatografía fase reversa para poder recuperar el pico correspondiente al compuesto de interés. Después se remueve el solvente en el que sale en la fase móvil y se hace finalmente el pulimiento haciendo un encapsulado o un comprimido de polvo rico en compuestos fenólicos. Bueno, pues sin más que agregar por el día de hoy, terminamos de ver el panorama general de los compuestos fenólicos. Es un tema muy amplio, muy interesante, que a muchos científicos nos apasiona bastante y pues seguramente el conocimiento se va a seguir incrementando muchísimo en estos años respecto a las propiedades funcionales de los compuestos nutracéuticos. Sin más que agregar, pues nos vemos en la siguiente sesión.